El bebé estaba tranquilo, estaba jugando, o simplemente mirando el techo con esa concentración serena que solo los bebés tienen. No lloraba, no pedía nada. Todo indicaba que podías levantarte, dar 3 pasos hacia la puerta, salir un momento y volver sin que nada cambiara. Pero antes de que llegaras a la puerta, algo sucedió. No gritó. No lloró de golpe. Hubo algo más sutil que eso, y por eso es más difícil de explicar. Un cambio en la postura, una tensión que apareció en su cuerpo sin que nadie la convocara. Quizás giró la cabeza. Quizás sus ojos buscaron algo en el espacio. Quizás el ritmo de su respiración cambió de una manera que solo tú, que lo conoces, pudiste notar. Y tú todavía no te habías movido. La mayoría de la gente que vive ese momento lo archiva como coincidencia, como uno de esos misterios simpáticos que tienen los bebés. Pero los investigadores que llevan décadas estudiando la mente infantil tienen una lectura completamente distinta de ese instante. Porque lo que ese bebé hizo no fue adivinar, fue detectar. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre magia y ciencia, entre algo que parece inexplicable y algo que, cuando lo entiendes, te dice más sobre el cerebro humano de lo que esperabas escuchar. Quédate, porque esto va mucho más profundo de lo que parece. La explicación que la mayoría de la gente usaría para describir esto es bastante directa. Los bebés se dan cuenta cuando alguien se va porque escuchan el movimiento. Escuchan los pasos, el crujido del suelo, el sonido de la ropa rozando. O sienten el cambio de temperatura cuando una presencia cálida deja de estar cerca. O responden a la ausencia del sonido de la respiración, de la voz, del pequeño ruido constante que hace una persona cuando está en una habitación. Y todo eso tiene sentido. El sistema auditivo de un bebé es notable desde muy temprano. Su capacidad para procesar sonidos del entorno es mucho más aguda de lo que se asumía hace algunas décadas. Claro que puede escuchar movimientos. Claro que responde a señales sonoras. Eso es real y verificable. Pero hay un problema con esa explicación cuando se pone a prueba. Los investigadores han observado sistemáticamente que la respuesta del bebé no siempre sigue al movimiento físico. A veces precede al movimiento físico. A veces ocurre cuando el adulto simplemente cambia de intención, cuando decide internamente que va a levantarse, antes de que ningún músculo se haya activado todavía. Y eso no lo explica ninguna teoría basada en el sonido de los pasos. Algo más está ocurriendo. Y para entenderlo, hay que entrar en un territorio de la neurociencia infantil que todavía sorprende a los propios investigadores. Los psicólogos del desarrollo han documentado desde hace tiempo que los bebés son extraordinariamente sensibles a lo que se llama el campo de regulación diádica. Es un concepto técnico que esconde algo muy humano. Significa que cuando un cuidador principal y un bebé comparten un espacio de forma regular, sus sistemas fisiológicos empiezan a sincronizarse. El ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, los patrones de activación cortical, los niveles hormonales relacionados con el estrés y la calma. No de manera perfecta, no como dos máquinas programadas para funcionar juntas, sino de manera funcional, real, medible. El bebé, en presencia de su figura de apego, no está simplemente acompañado, está siendo regulado. Su sistema nervioso, que todavía no tiene la madurez para autorregularse de manera consistente, toma prestada parte de la regulación del sistema nervioso del adulto. Es como si el cerebro del adulto funcionara temporalmente como un andamiaje para el cerebro del bebé. Y cuando ese andamiaje empieza a desaparecer, el bebé lo registra. No con pensamiento consciente, no con una cadena de razonamiento. Lo registra en el cuerpo, en los sistemas de alerta más primitivos que tiene el cerebro humano, que son también los más antiguos en términos evolutivos. Lo que el bebé siente no es que te vas. Lo que siente es que su sistema de regulación externa está empezando a retirarse, y eso activa una respuesta que viene de millones de años de evolución en los que la separación de la figura protectora equivalía, literalmente, a un aumento en el riesgo de supervivencia. Ahora bien, hay algo que los investigadores encontraron que cambia completamente la forma de entender este fenómeno, y es aquí donde la cosa se pone verdaderamente fascinante. El bebé no está procesando tu ausencia como un hecho consumado. No está registrando ya no está. Está procesando algo más temprano que eso,
algo que los estudios sobre cognición predictiva infantil describen como anticipación del cambio de estado. Antes de que el cambio ocurra, el bebé ya está respondiendo a las señales que indican que va a ocurrir. ¿Qué señales? Eso es lo que hace que esto sea tan extraordinario. No son señales obvias. No son el sonido de los pasos o el movimiento visible del cuerpo. Son señales mucho más sutiles. Un cambio en la calidad de la atención. Una ligera variación en el ritmo de la respiración del adulto. Una microsecuencia de microexpresiones que indican que la mente del adulto acaba de cambiar de foco. Los investigadores en cognición social infantil han propuesto que los bebés son sensibles a esa clase de señales de una manera que los adultos hemos perdido en gran medida porque ya no la necesitamos del mismo modo. Nosotros tenemos lenguaje. Podemos preguntar. Podemos anticipar mediante el pensamiento abstracto. Los bebés no tienen nada de eso. Lo que tienen es un sistema de detección social que opera con una sensibilidad que compensa, de alguna manera, la ausencia de palabras. Hay un marco de investigación que ayuda a entender todo esto desde una perspectiva más amplia, y que se ha vuelto uno de los más discutidos en la psicología del desarrollo de las últimas décadas. Se llama teoría del apego, y aunque muchas personas han escuchado ese nombre, lo que a menudo se pierde en la divulgación popular es la parte neurológica, la que tiene que ver con lo que realmente ocurre en el cerebro del bebé cuando la figura de apego está presente, cuando se ausenta y cuando regresa. Los estudios sobre apego han mostrado que los bebés desarrollan lo que se llama un modelo operativo interno, una representación mental de cómo funciona el mundo social. Si cuando lloro alguien viene, si cuando necesito regulación alguien me la da, si cuando me siento inseguro hay una presencia que me estabiliza, entonces mi cerebro empieza a construir una expectativa. No una expectativa consciente, una expectativa neurológica. Un patrón que se convierte en la plantilla sobre la que se organiza mi experiencia del mundo. Cuando esa figura de apego está en la habitación, el sistema de alerta del bebé está, en cierto sentido, en modo de baja activación. La amenaza potencial del mundo es manejable porque hay un regulador externo presente. Cuando esa figura empieza a ausentarse, el sistema de alerta empieza a subir antes de que la ausencia sea completa, porque el cerebro del bebé ya ha aprendido la secuencia. Ya sabe lo que sigue después de ciertos cambios en el entorno, y se prepara. Eso es lo que estás viendo cuando el bebé siente que vas a irte antes de que te muevas. No es un sexto sentido. Es un sistema de anticipación construido sobre la experiencia acumulada de estar contigo. Es, en cierto modo, la prueba más concreta posible de que tu presencia importa, de que ha sido registrada, de que ha dejado una huella lo suficientemente profunda como para que tu ausencia inminente sea detectable antes de que ocurra. Y eso merece un momento de silencio, porque lo que eso significa es que cada vez que has estado con ese bebé, cada vez que respondiste cuando llamó, cada vez que tu presencia calmó su sistema nervioso sin que ninguno de los dos lo supiera con palabras, construiste algo. Construiste una expectativa de seguridad, una arquitectura de confianza. Un patrón neurológico que dice, el mundo tiene personas que responden. Los investigadores en neurociencia del desarrollo describen los primeros años de vida como un periodo en el que el cerebro está en construcción activa y en el que las experiencias relacionales, las de presencia, ausencia, respuesta y reconexión, son algunos de los materiales de construcción más importantes que existen. No metafóricamente, literalmente. La manera en que el sistema nervioso del bebé aprende a manejar la separación, a tolerar la angustia, a esperar el regreso, moldea circuitos que seguirán activos décadas después. La persona que de adulto puede estar sola sin angustia, que puede confiar en que las personas regresan después de alejarse, que puede tolerar la incertidumbre relacional sin desmoronarse, probablemente aprendió eso, en su forma más primitiva y esencial, en momentos exactamente como el que estamos describiendo. En esa pequeña negociación cotidiana entre la salida de la habitación y el regreso, entre la ausencia y la presencia, entre el miedo y la calma. Todo eso se construye ahí, en esos momentos que parecen mundanos. Hay algo que los especialistas en desarrollo infantil señalan con cuidado, y que es importante mencionar con el mismo tono tranquilo con el que debe recibirse. La sensibilidad a la separación varía enormemente entre bebés.
Hay bebés que muestran angustia intensa y muy temprana cuando el cuidador se aleja. Hay bebés que parecen mucho más calmados ante esas mismas situaciones. Esas diferencias, en sí mismas, no son señales de alerta. Son diferencias de temperamento, de sensibilidad sensorial, de la historia específica de cada diada entre bebé y cuidador. Lo que los especialistas sí consideran importante observar es si la angustia ante la separación es tan intensa y tan constante que interfiere significativamente con el descanso, la alimentación o el sueño del bebé de manera sostenida, más allá de las etapas esperadas de mayor ansiedad de separación que suelen aparecer entre los 6 y los 12 meses aproximadamente. También vale la pena prestar atención si un bebé parece completamente indiferente a la presencia o ausencia de sus figuras de cuidado, sin mostrar ninguna señal de reconocimiento ni de preferencia. En ambos extremos, si algo en el patrón se siente muy fuera de lo esperado para la edad, una conversación con el pediatra puede ofrecer contexto y tranquilidad. Los profesionales tienen herramientas para evaluar eso con precisión. Y siempre, la observación más valiosa viene de quien mejor conoce a ese bebé específico. Vuelve al inicio. Vuelve a ese momento en que todavía no habías dado ningún paso, en que todavía no habías movido ningún músculo, y el bebé ya estaba respondiendo a algo. Ahora sabes lo que estaba respondiendo. No estaba respondiendo a tu movimiento. Estaba respondiendo a ti, a la huella que has dejado en su sistema nervioso con cada hora que has pasado cerca de él. Estaba respondiendo al patrón que su cerebro ya tiene sobre lo que significa que tú cambies de estado. Estaba usando el instrumento más sofisticado que tiene a su disposición, que es su capacidad de leer señales sociales, con una precisión que nosotros hemos delegado al lenguaje, y casi olvidado, para anticipar un cambio que todavía no había ocurrido. No te estaba adivinando, te estaba conociendo. Y si eso no te dice algo sobre cuánto importa lo que haces cuando estás ahí, antes de moverte, antes de hablar, simplemente estando presente, entonces quizás vale la pena leerlo de nuevo. Porque los bebés no se equivocan en estas cosas. No tienen filtros para fingir que no notan. No tienen la capacidad de ignorar lo que sienten. Lo que sientes tú llega a ellos antes de que hagas nada. Y eso es, en todos los sentidos posibles, un privilegio enorme. Si este tipo de mirada sobre la mente del bebé te parece tan fascinante como a mí, suscríbete. Seguimos explorando exactamente esto, una capa a la vez, sin simplificar lo que no debería simplificarse. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido ese momento? ¿El bebé que reaccionó antes de que hicieras nada? ¿Cómo lo interpretaste en ese instante? Me interesa saber qué sintiste tú del otro lado de esa mirada. Y el próximo video entra en un territorio que muy poca gente espera cuando piensa en bebés. Porque hay algo que los bebés hacen con su llanto, que los investigadores tardaron mucho tiempo en entender, y cuando lo entendieron, cambió la forma en que pensamos sobre la comunicación humana en general. No es solo que lloran para pedir algo, es que el llanto de un bebé está diseñado, con una precisión que no parece accidental, para hacer algo específico dentro del cerebro del adulto que lo escucha. Algo que va más allá del instinto, algo que la neurociencia ahora puede medir. Eso viene pronto, y es más profundo de lo que imaginas.